¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV desde hace ya varios años. En el programa de hoy vamos a hablar de seguridad vial, desde todo punto de vista, porque nuestra charla va a ser con Arturo Borges, un especialista, un experto en términos de circulación vial, porque hace pocas horas el Instituto de Seguridad Vial que dirige Arturo Borges realizó algo así como podríamos llamar un curso de posgrado. ¿Para quiénes? Para conductores profesionales. Son conductores profesionales de empresas que transportan personas y que salen y vuelven a Montevideo, de empresas interdepartamentales, pero también de otras cosas como es nuestro tránsito digo en Uruguay, como es nuestro tránsito en Montevideo, de las ciclovías, de una enorme cantidad de temas vinculados con cómo manejamos, cómo nos manejamos en la ciudad y cómo cuidamos o no a los otros automovilistas y también a los peatones. Comenzamos hablando con Arturo Borges del curso que acaba de darle el Instituto de Seguridad Vial a los conductores de las empresas nucleadas en ANETRA. Bueno, primero agradecerte la oportunidad que nos das, Fernando, que sé que este tema es un tema que te atrapa hace muchísimos años que no conocemos. Después, eso fue mediante un convenio que tenemos con ANETRA, que también debemos agradecer. Este es el segundo año, segundo ciclo que vamos a hacer digamos, ese posgrado que muy bien decís tú, los conductores no debemos, a partir de que el sistema se ha olvidado de preparar o de formar al conductor, como las otras profesiones sí apuntan de que deben haber ciclos de primaria, secundaria, y a medida que el individuo se va introduciendo en la sociedad, bueno, va teniendo insumos para poder enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, presentamos hace ya un par de años atrás a ANETRA la posibilidad de decir, bueno, ¿será interesante, le interesará al conductor que está en una exposición de riesgo realmente brutal por la cantidad de horas y sobre todo cómo está el tránsito, este medio anárquico que tenemos en Montevideo, querer capacitarse o recibir alguna información? Empezamos con cierta tibieza, viendo a ver qué podía suceder, ¿verdad? Dando pasos cortitos, y hoy tenemos que decir que realmente esto que vimos de la inauguración es la consolidación, la verdad, con todo orgullo, de esta etapa que nosotros le llamamos modestamente una formación continua de lo que significa ponerse frente a un volante. Y esto es para nosotros muy, pero muy, muy importante. Formación continua. Ahora, el sistema muchas veces entendemos que se olvida de la responsabilidad que adquiere, responsabilidad objetiva que adquiere un individuo gastar determinada cantidad de horas frente al volante, y nosotros mediante ANETRA y la difusión que hacen ustedes en particular en tu medio, bueno, tratar de decir que este es un objetivo muy importante para ISEF, porque hemos tenido una respuesta realmente sorpresiva. Lejos de que alguien dijera, ¿qué voy yo a ir a prepararme? Ya hace tantos años que conduzco, ¿verdad? No tengo multas, no tengo incidentes, no tengo choques. Hemos tenido una respuesta que todos los cursos, la verdad, la capacidad está completa. Y eso la verdad que nos da una satisfacción, y la gente empezó a correr la voz y decir, bueno, nos falta una materia para esto. Y bueno, es esa formación que ya, por un lado, uno tiene experiencia de estar en la calle, obviamente que eso enseña, porque por observación se aprende, pero al revés que otras profesiones, esta va directamente a la práctica sin pasar por la teoría. No lo hace el médico, el ingeniero, el abogado, el arquitecto, todos van a facultad a recibir fundamento técnico. Después tienen su título y mientras ejercen la profesión vuelven otra vez a facultad, porque la dinámica que tiene hoy la ciencia es brutal, y ni te digo la dinámica que tú formas parte de esto que tiene el tránsito. Más bien. ¿Cuáles son las bases? No te pido que me hagas ahora acá lo que haces allí, pero ¿cuáles son las bases de ese posgrado que haces
que no son 10 minutos, ni 20, ni media hora, es un tramo largo, los tipos se ven interesados, admiten que eso les faltaba. ¿Cómo es la sensación térmica que recoges? Mira, es muy buena. Dicho con todo respeto, el posgrado, dicho con todo respeto. No, más bien, ¿verdad? es para que la gente entienda. Ahí está. Si ya son conductores profesionales y ya son conductores que están trabajando. Entonces mire, usted ya sabe todo, pero va a ver que no. Y ahí arranca lo de ustedes. Claro, es una puesta a punto. Primero, la responsabilidad objetiva de tomar decisiones. Pero ¿qué sucede? Hay un tema que es la rutina, que juega en contra de todo lo que nosotros hacemos. Sabemos que si nosotros hacemos una tarea cualquiera, quizás la primera etapa es de felicidad, la otra después es de habituarse, y ahí es donde esto juega en contra. Cuando uno se habitúa, la habitualidad de realizar algo constantemente y la rutina juega en contra de ponerse al día con muchos elementos, hasta con leyes, normativas, que esa dinámica veloz que tiene el tránsito hoy no permite que seas apenas un conductor, que seas casi un conductor o seas un más o menos conductor. Pero desde el punto de vista práctico es fenomenal la experiencia que tenés. Pero ¿qué pasa con el conocimiento? Y hoy todos los siniestros que tenemos son explicables. Antes, ¿de qué hablábamos? Que el siniestro no era por azar, que no tenías el día marcado y que detrás había un elemento fundamental que era el factor humano y que hacía el hecho evitable. ¿Sabes cuál es la otra palabra que ahora la ciencia demuestra y nos pega en el medio de la frente? Que todos los siniestros que investigamos son explicables. Entonces hay un desarrollo de la ciencia de decir, bueno, esto sabemos cuándo ocurrió el hecho, sabemos dónde ocurrió el hecho, cómo ocurrió el hecho, pero la accidentología le agregó algo ahora que nos pega muy fuerte, que es descubrir por qué. Y ahí es donde uno realmente hinca el diente y se da cuenta de que lo que ha faltado fue la formación o la información al individuo de las nuevas reglas que tiene un sistema como es la de entrar a la vía pública realmente preparado. No existe profesión alguna, ni siquiera el deporte, no. ¿Verdad? El deporte tiene fundamento, a veces hacemos la comparación, cualquiera que vaya a hacer un deporte y practicó toda la semana para enfrentar al adversario, hay una hora previa antes de que se juegue el partido donde hay una charla técnica de un individuo que pone a todo el mundo con la cabecita de lo que va a enfrentar. Y uno se pregunta, dice, si toda la semana practicaste las debilidades del contrario, ¿cómo es que se necesita una charla de 1 hora y media antes de que el individuo vaya a practicar? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Pero esa cotidianidad del riesgo hace que el individuo se vaya bajando el estándar y ya no vea el riesgo como quizás lo vio en las primeras etapas. O en esa felicidad de que cuando uno se sube por primera vez y tenés la emoción de tener ese volante y esa caparazón de hierro, que vos decís, mirá qué potente que soy ahora. Bueno, las primeras etapas es de felicidad, pero después te acostumbrás. Y ya capaz que en algunos casos hasta te subís al vehículo quizás con las emociones alteradas, a realizar una exposición, a realizar una tarea en la que hoy no hay margen al error, no. Fernando. Hoy, antes uno pestañaba, buscaba, la arreglaba, buscaba. Hoy pestañás y fuiste. Es decir, no hay margen al error como había más antes. La cancha nos quedó chica. Claro. Hoy, si uno se equivoca, el desastre está a las puertas de que se multiplique por no sé cuánto. Y un elemento fundamental que a veces el conductor, apretado por esa tarea que tiene que hacer, y es cuestionado inclusive, porque hay que decir la verdad, ¿no? Lo que soporta el conductor del transporte colectivo es brutal en cuanto a una presión del pasajero que tampoco está educado. Tampoco. Es decir, tampoco le enseñamos al individuo lo que es ser pasajero. Si se tiene que poner el cinturón de seguridad, si tiene que arreglar, si tiene que dejar las puertas libres, si tiene que hay un riesgo, que el riesgo está presente siempre. Y el conductor muchas veces frente a un estímulo negativo, cuando tiene que tomar una decisión, a veces no puede tomar en cuenta cuánto lleva de pie o cuántos van sentados. Entonces, nosotros creemos que la información del contexto jurídico y la responsabilidad objetiva hay que traerla a estado presente y separarlo un poquitito al conductor de esa rutina diaria y apartarlo totalmente. Es decir, vamos a mostrarle el otro mundo que tiene el tránsito, claro. antes que lo tenga que sufrir en carne propia.
que muchas veces como seres humanos cometemos errores. Y bueno, nosotros lo que hacemos acá es apartarlo de la rutina, te traemos a otra cancha de juego, por decir así, y te vamos a poner los pies en la tierra. Eso funcionó brutalmente. Primero, porque se explican las nuevas leyes de tránsito. ¿Me contás en un ratito después de la pausa de qué viene esto que me está diciendo? Tengo además un par de preguntas más. Por ejemplo, es educación continua, quiere decir que no es una charla o dos, es cada tanto refrescamos. Y lo otro, ¿cuánto juega la pericia en todo esto? Que la pericia es una palabra media extraña, pero que habla de la experiencia, de la mente y de un millón de cosas más. Hacemos la primera pausa, Arturo, y a la vuelta seguimos. Con todo gusto. Señores, hacemos aquí la primera pausa. Estamos charlando con Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad Vial. Y estamos hablando de algo que es muy importante. Cómo manejamos, pero también cómo nos manejamos en la vía pública. Ya seguimos. Continuamos, amigos, aquí en este programa de hoy de Transporte al Día, hablando con el director del ISEV, el Instituto de Seguridad Vial, Arturo Borges. Y le preguntaba yo antes de la pausa, ¿cómo es esto de la educación continua? No es una charla, no es un taller, es cada tanto tiempo refrescar conceptos. Y además, ¿cuánto juega la pericia en la performance de un conductor? Bueno, muy importante. Bueno, el programa que tenemos desarrollado para formación continua con ANETRA implica varias asignaturas. Entonces, dentro de esto está la educación vial, que sería todo aquel aspecto que tiene que ver con la normativa. Bajar a tierra la normativa, porque a veces leyendo los artículos de una ley uno no entiende el alcance. Entonces nosotros utilizamos ejemplos prácticos donde se hace un taller y bueno, después de determinada imagen y de determinado caso que antes se traía de otros países y ahora utilizamos los de aquí, con permiso para no revictimizar, obviamente, a aquellos compañeros que han pasado por algún mal momento. Pero bueno, eso sirve para hacer un taller y explicar, bueno, cuáles pudieron haber sido las causas que llevaron a este hecho. Y ahí se hace realmente una buena interacción con todos participan, dan su opinión, y entonces se va logrando para que al final se diga, bueno, ¿se podría haber evitado? Sí, ¿se pudo explicar? Sí. ¿Cómo vamos a hacer para no repetir esto? ¿Por qué? Porque muchos casos de estos prácticos nos sirven como una enseñanza, es decir, todo aquello que sucede en el tránsito, si uno lo toma desde el punto de vista educativo, saca un aprendizaje y por otro lado le hacemos honor a aquellos que pasaron por algo que transmitido a aquellos en un ejemplo para que no hagan lo mismo que a este otro para que no repitan. Claro, el hecho es hacer honor a aquellos compañeros que han pasado por un mal momento. Esa es la primera etapa. Luego se explica el nuevo contexto que tenemos nosotros jurídico. Pasamos de un régimen inquisitivo al régimen acusatorio. Por lo tanto, dentro de este nuevo régimen del Código de Proceso Penal, bueno, ¿cuál es el alcance que tiene y cómo ve la Fiscalía cuando uno comete un error? Y después allí se le agregan materias como trastorno del sueño, como higiene alimenticia. Empezamos con el triage, todo el uso del RCP, cómo son las primeras maniobras médicas al accidentado, y después cómo es el tema de aquello que se debe atender dentro del pasaje, es decir, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos con aquellos que ocupan nuestro salón cuando iniciamos un viaje. Entonces, hay una cantidad de asignaturas que se le va agregando, seguridad activa y pasiva, porque si el cinturón de seguridad que va aparte, qué pasa con el alcohol, con el descanso, con aquellas maniobras que hoy, en algún caso, por ejemplo, se ha modificado lo que es el adelantamiento y el sobrepaso, la utilización del carril bus y todos aquellos elementos que el individuo hoy se tiene que ir adaptando a unos nuevos elementos, como por ejemplo el vehículo eléctrico, que tiene otras prestaciones. Entonces tú hablabas de pericia.
Qué importante la pericia. Nosotros tenemos que comprender, y todos comprenden, que las respuestas frente a un estímulo negativo no surgen del corazón, surgen de la mente. Ahora, ¿dónde recurre el cerebro para darte la respuesta inmediata frente a un estímulo negativo imprevisto? De la memoria. Si yo tengo en la memoria realmente lo que tengo que hacer sujeto a derecho, bueno, la memoria inmediatamente va a pasar a través del sistema nervioso central cuál es el movimiento que tenés que hacer. Hacia la derecha, a la izquierda, pie derecho, mano derecha, mano izquierda. Entonces, hoy la pericia nos obliga a que seamos individuos adaptativos. Si tú te bajas de un vehículo de cambio manual y te subís a un automático, hay que preparar al individuo de que no responde de la misma manera que el cambio manual. Y si de ese vehículo te pasás a uno eléctrico, tenés que reaprender todo lo que hacías, dejando de lado las otras experiencias para poder adaptarte hoy a otras necesidades que te va a vincular con un vehículo eléctrico, que obviamente el parque automotriz está cambiando hacia ese sentido. Entonces, ¿esto a qué ayuda? Bueno, muchas veces, y nos ha pasado en estos días, pruebas de empresas que a lo mejor toman un conductor y lo sacan de aquello que decíamos nosotros, revolver la olla en la jerga aquella, claro, ¿verdad? O salíamos de la caja seca y ahora lo suben a un vehículo que es automático y que además tiene una tecnología de punta, y el individuo estaciona, hace unas pruebas, maneja, y bueno, hemos tenido la oportunidad de que se nos contrate para hacer determinados dictámenes periciales frente a un hecho siniestral, y resulta que el individuo era el segundo o tercer viaje que hacía con un vehículo que tenía 4 o 5 mil kilómetros, nuevo, de estos que son tan espectaculares, y cuando ocurre un hecho y viste de atrás, la respuesta es: el vehículo no me frenó. Cuando nosotros hacemos la prueba, hacemos el interrogatorio, hablamos con él, ¿cómo que puede ser que una máquina 0 kilómetros con esta tecnología no frena? Y bueno, entonces, ¿qué vemos ahí? Que el sistema, cuando lo prepara, nos le enseña a utilizar, por ejemplo, el ABS. Nosotros tenemos conductores hoy en día que no saben la respuesta del pedal cuando en pánico tiene que detener un vehículo. Para que te hagas una idea. Nosotros tuvimos una experiencia el año pasado que fuimos a Alemania y las pruebas son, lo llevas a 60, 70 kilómetros por hora, el individuo te dice frene en pánico, y si la respuesta del ABS no está en el pedal, perdés el examen. Para que te hagas una idea. Es decir, se le enseña al individuo a que actuar en pánico. Claro, a que vea cuál es la respuesta del pedal y no se asuste. Claro. Porque para frenar con ABS hay que explicarle al individuo cuál es la respuesta. Claro. O, por ejemplo, el control de estabilidad, que hay momentos que el control de estabilidad, si la rueda no va pegada al piso, no existe, y va rebotando el control de estabilidad. Entonces, esas pequeñas cosas, hoy se está entendiendo con los cambios de tecnología, que son ayudas a la conducción. Si no está el ser humano detrás para que tome las decisiones, esa tecnología no puede solucionar absolutamente todo. Y ese es un elemento que hoy mismo se está trabajando. El individuo ve cómo funciona el ABS, el control de estabilidad, esa tecnología. Y entonces el tema de la pericia hoy es un tema que es un arma quizás de doble filo. Porque si uno cree que podía hacer con este vehículo lo mismo que hacía con el anterior, a lo mejor eso le juega en contra. Un grueso error. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar sobre la adaptación del individuo a las nuevas tecnologías, aprovechando todo eso que es muy bueno, pero por ahora las decisiones las sigue tomando el ser humano. Claro. Es decir, hay que enseñarle al factor humano que no espere que actúe la tecnología, sino estar un paso adelante. Claro. Y la tecnología es de último, es lo que va a tratar de ayudarte para que no se cometa más grande un error que a lo mejor por ser seres humanos podemos enfrentar. Es que el ser humano es el que actúa sobre la tecnología. Exactamente. Por eso tiene que ser antes. Exactamente. Y a veces uno cree que por esta tecnología puede solucionar todos los errores que tenés, mientras por ahora las manos van encima del volante y las decisiones son humanas. Tenemos que hacer otra pausa, Arturo. Después de ella te voy a preguntar sobre algo que dijiste al pasar, que nuestro tránsito es anárquico.
quiero que me profundices un poco más el concepto. Señores, estamos hablando con Arturo Borges, director del Instituto de Seguridad Vial. Hacemos una nueva pausa y volvemos a Transporte al Día. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Estamos charlando con el director del Instituto de Seguridad Vial, Arturo Borges. Arturo, como al pasar decías, nuestro tránsito es anárquico. Me gustaría que profundices, sobre todo teniendo en cuenta que has viajado por muchos países de la región y de Europa. ¿Es anárquico el uruguayo o es que hay demasiado automóvil, demasiado vehículo en la faz de la tierra? Bueno, nosotros la problemática es del Ecuador para abajo. Ajá. Sí, claro. En otros países, a fuerza de mucha fiscalización dura y además con una formación de conductores de hace 40, 45 años, las sociedades han crecido dentro de un marco, de un contexto en donde el sentido común se aplica y el temor a ser sancionado, siendo las multas y las sanciones muy graves, bueno, a fuerza de eso se ha creado una cultura. Latinoamérica hoy está viviendo una terrible situación, ¿no? La última información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud es que Latinoamérica pierde 4.000 conductores diarios. Es decir, no conductores, habitantes. Seres humanos. Sí, 4.000 por día, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, Latinoamérica está viviendo un tema complejo donde salud pública es un problema de salud pública, sí, señor, más el costo social de perder gente que en edad productiva debe seguir aportando para que... ¿cuál es el estado natural de una sociedad? Apuntar a su crecimiento. Bueno, el siniestro de tránsito hackea esa evolución de la sociedad. Entonces, muchas veces nuestra sociedad no comprende que un herido grave, una discapacidad permanente y una muerte es caro a la sociedad. Dejando de lado, claro, y que se nos perdone esto, No, dicho con todo respeto. No, pero es lo un más dato, importante, la es un dato de la realidad. Claro, entonces, ¿cuánto cuesta llevar a un chico hasta los 18 años? Y a los 18, 19 se compra una moto, o no se le enseñó a ser peatón, lo atropellan, y bueno, perdemos un dinero que ese individuo, que entrando al circuito de trabajo, el sistema quería un ciudadano socialmente adaptado, ahora tenemos los que trabajamos empezar a poner dinero para los que vienen detrás de él, porque claro, ese individuo desapareció de la faz de la tierra. Entonces, viniendo a nuestro contexto en el Uruguay, si nosotros no entendemos que necesitamos una política pública que realmente empiece por la educación primaria, secundaria y lo lleve a otros estratos, y que forme parte de lo que es la educación formal, como materia transversal. Bueno, nosotros logramos un individuo que va trasladando distintas ignorancias según su modalidad hasta que después se pone frente a un volante y tiene un arma de mayor volumen en cuanto al desastre que puede protagonizar. Entonces, ¿dónde vemos la anarquía? No la vemos solamente el conductor, tomando en cuenta el conductor, el de la bicicleta también. Pero, ¿cómo somos como peatones? No tenemos las reglas claras como peatones. ¿Hay reglamento para el peatón? Sí, lo hay. ¿Lo sabe el conductor hoy? Simple, no lo sabe. No sabe el propio peatón. Cuando es la primera experiencia que tenemos, que tienen que manejarte y decirte, bueno, mira, esto va por este lado. Como peatón no solamente tenés obligaciones, tenés derechos, pero también tenés que respetar determinadas normativas, que son de sentido común, donde uno se tiene que cuidar la vida. Sí. Después ese individuo pasa a andar en un monopatín, o andar en una bicicleta, o andar en una moto, o andar en el auto y después puede ir creciendo. Si el individuo de base, nosotros le decimos cuál es el contexto en el que se tiene que conducir, sabiendo que el tránsito es un ámbito de convivencia, se produce una anarquía en que cada uno cree que tiene derecho a hacer lo que quiere, y si encima no tenemos la fiscalización, que hoy tenemos acá la verdad que tenemos una laguna importante, no tenemos la fiscalización que amerita la hora.
En el Uruguay tenemos aproximadamente entre 1,5 muertos y 2 muertos por día. Más allá que respeto lo que dice la UNACEF, pero ellos saben que la cifra que tenemos nosotros difiere con la que ellos dicen. Y respeto a la Sinatran, sin problema alguno. Pero nosotros tenemos casi 2 muertos diarios. Hemos evolucionado en función, si nosotros comparamos el movimiento kilómetro persona y las pasadas por los peajes con otros años anteriores, tenemos que decir que ha habido una meseta y que si tomamos la cantidad de movimiento, kilómetro persona recorrido, con la cantidad de los casos fatales, bueno, hemos descendido, tomando esas dos magnitudes. Pero a mí una muerte o 500 muertos por año, a mí me hace ruido, claro, por más que se hayan vendido 50 y pico mil vehículos el año pasado. Bueno, muchas veces el progreso socioeconómico de una sociedad, cuando uno viaja por ahí, siempre los que saben te dicen, cuando entras y te bajas del avión y ves el parque automotor y te das cuenta si la sociedad está mejorando o no. Esto fuera de cualquier contexto político, sí, que estamos hablando, que los muertos no tienen color. En nuestro país, ¿qué ha habido? Bueno, en los últimos 2 años, 110.000 autos. Se ha incorporado al parque automotor. Pero el problema no es del parque automotor, el problema es de este individuo que toma un volante, hace 20 años que no conduce, renovó su licencia de conducir, hoy pudo ir a la automotora, va con $300 y se va con un auto. Sí, señor. Y acá viene a ILICEF, dice, yo quiero unas clases que me practique porque mañana quiero ir al Chuy o a Buenos Aires. Y ahí le decimos, perdón, con esta práctica usted carretera, olvídelo. Ruta, olvídelo porque la ruta usted está desentrenado. Tiene el permiso, lo renovó mediante un examen médico, que es de presión arterial, vista y oído, y el individuo sale a la carretera, donde va a encontrar una velocidad, una jungla, como decimos hoy, la gente no deja distancia de seguridad, no entiende para qué es la distancia de seguridad, no respeta las señales, hubo que poner radares, la gente se molestó por los radares, pero perdón, hoy la velocidad inadecuada mata más que el alcohol. Entonces, se vuelve anarquía a partir de que mucha gente cree que sabe, pero ignora mucho más de lo que realmente sabe es el sistema del tránsito. Y ahí es donde tenemos la clave. ¿Cómo terminar con la incertidumbre? ¿Cómo terminar con las dudas que tiene un individuo cuando enfrenta determinadas situaciones, señales que se han puesto y el individuo no entiende el significado de la señal? Nadie se la explicó. Entonces, la anarquía se produce porque no tenemos un consenso o una política pública adecuada y que todo el Uruguay fiscalice con el mismo criterio. Quiero dejar para el último bloque algo interno del instituto por varios motivos, pero antes de terminar con este bloque quiero hacerte una pregunta que a lo mejor peco de ignorante, pero seguramente mucha gente tampoco lo sabe. ¿La nueva ley de tránsito solamente dice qué es lo que se debe y qué es lo que no? ¿No viene acompañado de la pena para quien no lo respeta? Sí, claro. No tengas duda que una cosa es la justicia del tránsito y la otra la justicia ordinaria. Entonces ahí tenemos una diferencia. Si bien venimos del derecho romano, ¿verdad? Y podríamos decir que la costumbre podría ser parte generar claro, en derecho. La justicia ordinaria, bueno, en el tránsito la costumbre no genera derecho. Porque yo puedo ver que hay un montón de gente que hace un giro en U o una maniobra que no está permitida y como los demás la hacen, voy yo y la hago. Claro. Perdón, si usted lo hizo y le costó una vida, la pena suya es esta. Claro. Por lo tanto, esto es interesantísima la pregunta que me haces. Y no quiero que se confunda. Yo sé bien lo que es el derecho positivo nuestro, pero tenemos que decir que en el derecho de tránsito se maneja de otra manera y la costumbre ahí hay que ver cómo el Ministerio Público lo toma en cuenta. Claro, hacemos muchas cosas clandestinas en el tránsito. Pero además las hacemos sin saber si realmente están sujetos a derecho o no, porque la ignorancia es la clave. Y el manejo, la conducción, que no es manejar, no es lo mismo que conducir, es una actividad humana. Evidentemente que es humana y cometemos errores. Y si encima eso, atrás, lo llenamos al individuo de dudas, y bueno, por ahí no sabe lo que es la diferencia entre adelantamiento y sobrepaso, para alargarte una. Hacemos la última pausa, Arturo. Venimos para el último bloque, amigos, en este programa de Transporte al Día que estamos haciendo con el director del Instituto de Seguridad Vial, Arturo Borges. Ya volvemos.
Bien amigos, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Les repito, estamos hablando con Arturo Borges, director del ISEB, el Instituto de Seguridad Vial. ¿Cómo funciona el ISEB? Es un instituto privado, ¿verdad, Arturo? Sí, es un instituto privado. Contamos con la asistencia técnica del INTRAS de la Universidad de Valencia. Yo soy perito accidentólogo, he hecho mi carrera allí. Tenemos distintos departamentos dentro del ISEB. Uno es la formación de conductores. Tenemos un departamento de accidentología que hace dictámenes periciales, trabajamos para la justicia, abogados, etcétera. Investigamos el siniestro, por lo tanto, lo que te he comentado surge justamente de datos reales. De esa investigación. Y después tenemos exámenes psicotécnicos, habilitados también por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y un departamento de trastorno del sueño, donde investigamos aquella patología que hoy se da casi hasta un 15, un 20% de la masa conductora, que es la apnea del sueño. Y esto es un elemento importantísimo. Nosotros desde el año 2000 que descubrimos esta patología en aquellos despistes que había y no había frenada previa, y como todo el mundo se duerme, se va para afuera y no hay frenada, le habíamos puesto en aquella época que empezamos a trabajar por el año 2000 el vuelco en solitario. Pero cuando una vez, esos viajes que uno hace y va a congresos médicos, aprendimos de que había una patología que sucedía, que era la apnea del sueño, un síndrome de un individuo que lo sufre, que no se lo reconoce a sí mismo, sino que el que puede reconocerlo es el que duerme al lado. Claro, el acompañante, el que duerme al lado. Entonces aquello que descubrimos a través de un congreso médico en Frankfurt, lo trajimos para acá, encontramos que en el hospital italiano había un laboratorio del sueño muy importante y que era brutal. Es un mundo que desconocíamos, hasta bebés de 6, 7 meses que tienen ese tratamiento para las vías respiratorias. Y bueno, a partir de ahí le agregamos al ISEB un laboratorio donde nosotros hacemos un despistaje a todo aquel que viene a hacerse el examen psicotécnico para saber en qué grado de posibilidades que esto se vuelva crónico, que es lo que hay que tratar de detener. Claro. O sea que dentro del tránsito nosotros tratamos de investigar, y cuando descubrimos algo que se le puede informar al conductor, tratamos de hacerlo creyendo que es un aporte más a la sociedad. ¿Sería conveniente no darle licencia de conducir a quienes tienen esa apnea? Bueno, tú sabes que no es un elemento que discrimine a la persona. Bien. Hoy en día, cuando uno detecta esa patología, se presenta con una titulación frente a un neumólogo, y el BPS le da un elemento que se llama CPAP para que el individuo, cuando se acuesta a descansar, lo puede utilizar cuando duerme. Te lo digo por experiencia, 1 hora equivale a 4 mal dormido. Claro. Porque la apnea del sueño es un trastorno que el individuo deja de respirar hasta 200 episodios por noche. Sintomatología: roncador, 44 o 45 de cuello, obesidad, y la pareja, cuando sepa, hay alguien que esté escuchando esto y vea que su pareja en algún momento deja de respirar en la noche, hay que llevarlo a un neumólogo para que haga algún estudio, porque reitero, es un problema, que es una patología que, si uno tiene el tratamiento adecuado, puede seguir conduciendo profesionalmente. No hay problema alguno, inclusive viene 12 voltios, uno quiere descansar en el ómnibus, en el camión, lo coloca y respira, duerme 1 hora y le cambia la vida. Aquí viene la gente acá a ofrecer cosas, regalos y atenciones. Cómo le cambió la vida a los neumólogos, al equipo médico que traemos, porque ni tenía idea que lo podía padecer. Y hay que detenerlo a tiempo. Claro. Esto es muy importante. Están haciendo cursos en otros países de la región, ¿verdad, Arturo? Sí, estamos trabajando en Costa Rica, en Perú, en Lima, en Bogotá, en Colombia. Estamos haciendo algo que, bueno, tenemos un acuerdo ya previo con la Universidad de Río Grande do Sur, y ahora tenemos en nuestros cursos a uno de los directores docentes de esa universidad, que es un honor para nosotros, y esporádicamente hacemos algo en Chile, pero también tenemos conectada Argentina. ¿En todos los casos lo mismo que están haciendo con ANETRA? Sí, exactamente. Sí, con una profundidad un poco mayor, ¿verdad? Con cursos que llevan aproximadamente unas 60 horas de teoría. ¿Cuál es el nivel de profesionalidad de esos conductores de otros países, que uno siempre tiene la percepción de que por ahí es todo mejor?
No, te tengo que decir que nosotros debemos de tener Dios acá en Uruguay, porque de acuerdo a lo que, de la manera que nos conducimos, la verdad que deberíamos tenerlo, no. En Latinoamérica, la verdad que el tema está mucho más desregulado que en nuestro país. Entonces, eso a veces es lo que te da rabia, ¿no? Teniendo estas ciudades lindas, teniendo la posibilidad de llegar con herramientas a un pueblo que es culto y que además podemos dominar con una buena fiscalización y educación, estamos desaprovechando esa posibilidad. Hay otras realidades en Latinoamérica que la verdad no quisiéramos estar ahí. Me dijiste que te llamó la atención un ómnibus en Bogotá que tiene varios acoplados y que es muy conocido, no me acuerdo ahora cómo es el nombre. Transmilenio, es un sistema de transporte Transmilenio. Ajá, que son varios vagones, pero de un Son 2 quintas ruedas, llevan casi 300 personas y que es algo similar a lo que quizás ahora se quiere hacer con el tren que va desde El Pinar hasta Tres Cruces. Y bueno, ese vehículo tiene 2 quintas ruedas, lleva esa cantidad de personas, es administrado por los propios empresarios del transporte, las propias empresas, son 11 empresas que lo administran y bueno, nosotros trabajamos unos 10, 11 días así con distintas empresas tratando de vincular todo lo que es cómo debe conducirse, cómo debe tener. Tienen otra problemática ellos. Si bien tienen un corredor especial, tú sabes que tienen una problemática que gente que saltea barreras para no pagar el boleto y te puedo asegurar que el boleto no llega ni a medio dólar, ni a 10 centavos. Bueno, la gente saltea barreras, quiere abrir los vidrios y hay que preparar al conductor porque la problemática que tienen son los atropellamientos de esa gente. Sin entrar demasiado en profundidad, ¿hay ciclovías en esos países? Sí, hay ciclovías. ¿Y qué tal? ¿Funciona? Bueno, pero funcionan encima de la vereda. Hay más bicisenda que ciclovías. Claro, bicisenda la que va por arriba de la vereda. Exactamente. Pero ahora tuvimos una experiencia en el DF que hay ciclovías. Las ciclovías van pegadas a la vereda, ninguna va por el medio de la calle, pero miden el triple que 18 de julio. Esta ahora ciclovía que se va a hacer en la Rambla, creo que ahí hubo un pienso mejor, creo que esa se va a utilizar mejor. Pero van por el medio, no, van encima de la vereda o van cerca del cordón de la vereda. Y algo en particular, los días domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, esas vías quedan cerradas al transporte automotor y la gente pasea por todas esas vías. Es como darle 18 de julio libre, la Rambla libre en determinados horarios. Que en algún momento se hizo acá, ¿no? Y claro, y eso fue una buena experiencia. Y nosotros estamos de acuerdo. Cerramos la Rambla en determinados lugares, en determinados horarios, que salga la gente. Y además sale toda la familia ahí. Arturo, muchas gracias por recibirnos como siempre. Ha sido muy amable. Al contrario, los amables son ustedes. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los invitamos para la próxima semana aquí mismo en BTV para una nueva edición de Transporte al Día, este programa de la Cámara de Transporte del Uruguay que hacemos a través de esta pantalla amiga hace ya algunos años. Muchísimas gracias por la atención de esta semana y los esperamos en la próxima.